Y bueno, voy a empezar a grabar eso. Yo no sé qué estemos viviendo todos los que estamos aquí, ya sea en presencial o en grabación, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cuáles son las batallas, las luchas, las victorias que podríamos estar teniendo, pero definitivamente cualquiera que sea nuestra condición, Dios sabe hacia dónde tenemos que ir. Entonces, por eso tan importante ahorita cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra es ver y escuchar qué es lo que Dios quiere llenarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de sus enseñanzas que están en la palabra. Y sobre todo si tú hoy traes como una aflicción o alguna situación en específico, ahorita es importante orar a Dios para que nos dé la fuerza, para que nos dé sobre todo la sabiduría y el entendimiento. Así que, ya que lo tengamos, vamos a orar todos juntos. Así que, amado Dios, grande Dios, poderoso Dios, gracias te damos este miércoles más para que estés con nosotros en este estudio, Padre, donde nos alimentamos de la palabra, donde tú nos muestras el camino, Padre. Tú conoces todas las necesidades de cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí en vivo como los que van a ver esta grabación. Tú has permitido que esto suceda para que podamos conocerte mucho más. Así que, Padre, yo te pido que en este momento siempre seas tú a través de mí para que toda palabra, toda idea, todo ejemplo sea dirigido por tu Santo Espíritu y que sea edificante para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido también porque nos ayudes a poder ver como tú ves, que nos ayudes a tomar esas decisiones correctas para poder ir hacia el sentido que tú nos das. Así que, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí junto con sus familias, para que podamos ser nuevas criaturas, como tú nos has dicho. Esas nuevas criaturas que aún en la adversidad, que aún en situaciones complejas, nos levantamos y nos das la victoria. Así que, Padre, gracias por este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que, pues, hoy, miércoles, estamos prácticamente en el segundo miércoles del mes. Pues empezó el mes con el miércoles pasado. Y pues hoy vamos a hablar de un capítulo que tal vez algunos que ya han estado estudiando la palabra sea un capítulo que ya conozcan. Pero recordemos, aunque ya lo hemos escuchado, aunque ya hemos estado viendo una y otra vez, hoy en mi oración a Dios de decir que de qué nos quieres alimentar a este grupo que estamos juntos, era, dinos en qué nos sostenemos. Y cuando abro la Biblia, pues me lleva precisamente a Santiago 1. Y en mi persona, pues yo estoy viviendo pruebas muy complejas. De hecho, les puedo decir que las pruebas de las más difíciles de mi vida. Ha habido momentos en mi vida que he vivido este tipo de pruebas, pero la diferencia, una de las diferencias más grandes, es que antes yo no conocía de la palabra de Dios. Entonces, cuando tuve esas pruebas, me caí, me derribaron, me hicieron entrar en momentos súper complicados. Pero hoy, a pesar de que estoy viviendo esas pruebas, de verdad, yo sé que Dios sostiene. Y vamos a empezar, porque tal vez sea así igualmente tu historia. Entonces dice, versículo 2 dice, fe y constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, vean, en la palabra escuchamos constantemente que hay que tener fe, que aún en medio de las pruebas Dios sostendrá, que aún en medio de las situaciones Dios nos cubre. Pero aquí es donde viene la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, de no solo escucharlo, de no solo declararlo, sino de que se trata de vivirlo. Y la palabra de Dios, si se dan cuenta, Santiago aquí nos está llevando a otro nivel,
O sea, nos dice que aún en medio de los problemas tan grandes que podemos tener, aún en medio de las aflicciones más fuertes que tengamos, dice, alégrense. Entonces, nuestra mente podría decir, ¿cómo me voy a alegrar si no tengo fuerza, si me siento debilitado, si me siento caído o si me siento oprimido? Tal vez hoy por la situación económica, y créanme, hoy tal vez varios podría haber esa opresión económica, tal vez algunos otros podría ser otro tipo de opresiones, pero definitivamente hay algo que tal vez nos está llevando en contra. Entonces, de lo que se trata aquí es que cada uno reconozcamos y que es obviamente normal en el proceso pasar estas pruebas. Pero miren, son necesarias estas pruebas, porque imagínate si tú y yo hoy, y lo he dicho esto muchas veces, pero Señor, quiero otra vez que lo estemos reafirmando. Si tú y yo tuviéramos nuestra vida perfecta, el dinero que necesitas completamente, la relación perfecta, todo lo que siempre pongas, les pregunto, hermanos, ¿dónde estaría el crecimiento? ¿Dónde estaría probar que lo que nos enseña la palabra de Dios, llevarlo a la acción? Porque es muy fácil leer la palabra, es sencillo, o sea, yo la leo, es muy fácil hablarla, pero lo complejo es obedecerla. Lo complejo es llevarla a la acción. Entonces, aquí lo que nos dice el Señor es, si estás en esas pruebas, si estás viviendo la prueba que sea de salud o económica o la que sea, te dice, alégrate, porque es el momento de ser formado. Escuchen, aunque escuchemos la palabra prueba, a veces la palabra prueba es como, me están poniendo a prueba, es como un examen. Vean, tal vez cuando éramos algunos de nosotros estudiantes y nos hablaban de un examen, pues tal vez nos estresábamos, nos preocupábamos y decían, es que me van a probar a ver si puedo. Pero si cambiamos nuestra forma de ver las cosas, si cambiamos nuestras formas de ver las pruebas como en realidad preparaciones, como en realidad formaciones, si nosotros como estudiantes en su momento hubiéramos tenido otra perspectiva de saber que prepararnos para el examen solo era prepararnos para tener una habilidad, no para que te dijeran si pasas o no pasas, porque Dios nos quiere llevar a eso. No nos quiere llevar a decir, a ver Alejandra, a ver Raúl, a ver Tere, ¿si pasaste la prueba o no? ¿Eres aceptado o eres rechazado? Quiero que nos demos cuenta que Dios permite estas pruebas porque quiere que tú y yo seamos formados y que esa formación haga que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra fe sea la que nos sostenga y que a través de una fe constante nos podamos desarrollar. Por eso habla tanto de la constancia. Y vamos a seguir leyendo porque sé que esta palabra nos va a dar muchas cosas. Así que dice, en la constancia se desarrollarán plenamente perfectos y completos y no les faltará nada. Y después dice el versículo 5. ¿Qué pasa cuando estamos en estas pruebas? Es difícil a veces tomar decisiones. Es difícil decir, ok, debo todo este dinero y tengo que pagar esto, ¿qué hago? O es difícil cuando estoy en medio de una situación de salud decir, me siento así o así, entonces, ¿cómo encuentro la sanidad? O tal vez hoy dices, ok, tal vez estoy en un momento de cambios, pero de todos modos no siento hacia dónde ir mi camino. Entonces, de lo que se trata esto, y aquí vean, siempre recordar que no vamos a tener un mejor consejero de vida, ni un coach de vida, ni un psicólogo, nadie se va a comparar con la sabiduría de Dios. Y aquí dice el versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. O sea, ¿qué quiere decir? Que no las va a dar en abundancia, que la sabiduría no les va a dar en abundancia. Y luego el versículo 6 dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios.
Y después dice algo muy importante y dice, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esta parte es muy reveladora porque, mire, arriba nos está diciendo que seamos constantes, que fortalezcamos la fe, y aquí nos dice que hay que pedir las cosas con fe, pero nos pone aquí algo de, pues muy claro, dice, solamente pídanselo con fe a Dios. Y aquí es muy clara la palabra, no nos está diciendo pídanselo con fe al universo, no nos dice pídanselo con fe a la madre tierra, porque hay a veces cuando nos confundimos en medio de las situaciones que estamos pasando, creemos que entonces otras cosas son las que nos van a dar la respuesta. Pero hemos visto en las anteriores palabras que Dios nos ha dado que Él es el único Dios, que Él es el poderoso y que tiene unas características específicas y que no todos los caminos llevan a Roma. Por eso Dios nos lleva constantemente que quién es Él y nos está mostrando quién es. Por eso es muy específico. Dice, solamente en Dios. No te dice, tenga su fe. Ven, aquí me está revelando, me está diciendo, dice, asegúrense que su fe solamente sea en Dios. Y escuchen lo que les voy a decir. Que tu fe no se basa en el dinero. Escucha lo que te estoy diciendo. Que tu fe no se base en las condiciones que tengas a favor, porque a veces decimos, ah, es que voy a tener fe si de pronto yo veo que Dios responde, si veo que tengo el dinero por lo cual podría estar afligido, entonces voy a tener fe si entonces Dios obra a mi favor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando este proceso no ocurre en el tiempo y la forma que tú quieres? Ahí es donde se produce la duda. Y ahí es donde vemos con nuestros ojos terrenales, pensamos que estamos viendo las situaciones y entonces nos dejamos llevar por lo que estamos viendo en ese momento. Y entonces cuando nos dejamos llevar por lo que estamos viendo en ese momento, nuestro corazón, nuestra alma se oprime, se llena de tristeza, sobre todo si no está pasando las cosas como tú quieres. Y se lleva de una carga, se llena de una carga que de pronto dices, ¿cómo voy a avanzar si esta situación que veo delante de mí me oprime? Pero quiero que nos demos cuenta, cómo esas situaciones hoy en día ya no son cargar piedras, ya no es cargar esto, sino es cargar cosas en nuestra cabeza, es cargar creencias, es cargar formas de ver las situaciones. Y tú me vas a decir, Fernando, pero es que tengo una deuda que pagar, ve, me están cobrando, ¿cómo le voy a hacer? Y van a decir, eso es real, ve mi realidad. O algunos van a decir, Fernando, ve cómo está mi cuerpo. Ya intenté esto y esto y esto. Y entonces, ¿cómo me dices que tenga fe? Y entonces ahí es donde empieza lo complejo de esto. Porque Dios nos dice que nuestra fe esté enfocada principalmente en Él. Y Él sabemos que mueve montañas y Él hace lo que nosotros humanamente jamás vamos a hacer. Por eso les digo que nuestra fe no tiene que estar en nuestro dinero o en nuestras situaciones o en lo que podamos ver que nos pueda dar aparente seguridad, porque ni aún el que tiene todo el dinero del mundo puede tener la seguridad de que va a estar sano. Y hemos hablado de diversos ejemplos de personas que han tenido mucho dinero y ni aun con todo su dinero del mundo tienen paz. Ni aun con todo su dinero del mundo pueden revertir un cáncer. Y les comparto algo. Este fin de semana pude estar allá en Chihuahua. Fuimos a compartir pues temas de salud. Y ahí tuve un testimonio muy hermoso de una hermana que me platicó de una de sus familiares que tenía cáncer y que llegó un momento donde vino un pastor. Ella me cuenta de un pastor de fuera, no sé, no recuerdo exactamente el país, y que de pronto tomó a su hija, la agarró,
impuso las manos con fe, sin saber ni siquiera qué estaba pasando a esa hija. Pero él sabía y le dice que tiene un cáncer, sin saberlo. Y entonces se impone las manos, ora a Dios, ora. Y en el instante fue sanada. Cuando lo cuenta, es como que, wow, te sorprendes. Y dices, es posible. Pero la verdad, cuando no conocemos a esas personas tanto, era la primera vez que yo la veía, de pronto venía a mi mente decir, "Ay, ¿en serio? ¿De verdad eso pasó?" Porque hasta que lo vivimos, es cuando nosotros lo vemos. Y por eso la palabra dice, ¿quieres ser como Tomás? El que dijo, quiero una prueba para entonces creer. Y nos damos cuenta que Dios eso no nos pide. Dios nos pide que creamos, aunque no podamos verlo ahorita. De hecho, esa es la fe verdadera. La fe verdadera es que aunque no lo ves hoy, aunque todo se ve destruido, aunque no hay una claridad, aunque no hay un camino, tú sigas adelante, tú sigas firme y que no te desenfoques, porque aquí es donde viene esta parte. Dice que no seas inestable como las olas del mar que van de un lado a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes hoy problemas económicos, no es, ay, un día sí estoy con Dios y al otro día me oprimo, sino que se trata de darte cuenta en dónde el enemigo te está oprimiendo. Y recuerden esto, lo hemos visto también, en donde está nuestra mayor necesidad, escuchen esto, donde está nuestra mayor necesidad, el enemigo lo sabe. Y ahí es donde va a lanzar los dardos para oprimirnos y atacarnos, para que entonces de pronto nos demos cuenta que volvimos a caer en la misma situación. Porque vean, el enemigo no es creativo. Siempre nos va a atacar con las mismas situaciones. Si tú has estado preocupado tal vez porque no tienes claridad en tu vida y no sabes hacia dónde ir. Si has estado luchando contra una situación de salud, una enfermedad. Si tú has estado luchando porque haya provisión económica. El enemigo lo sabe. Y va a buscar cómo oprimirte. Si tú te enfocas en el problema, el enemigo lo va a hacer que crezca. Te va a dar argumentos, te va a recordar el pasado para decirte, ah, sí, Ana María, ¿ahora crees que vas avanzando? Pues mira, ve lo que te está pasando. Y luego te va a llevar a decir, ah, claro, Ana María, ve, te volvió a pasar lo mismo que te pasó una y otra vez. Tú no vas a poder salir de eso. Hermanos, tenemos que estar despiertos, atentos en el aquí y en el ahora. Esto de aprender de las enseñanzas de Jesús es la mejor formación que podemos tener en nuestra vida, mejor que una carrera profesional, mejor que el mejor trabajo que podamos tener. Esto es lo más hermoso porque de aquí parte todas nuestras áreas de nuestra vida. Entonces, es ahí donde tenemos que profundizar. Entonces, vean cómo dice que cuando dudamos, pero miren, la duda va a ser una medición de nuestro nivel de fe. Y no con esto quiero que nos sintamos mal por eso, porque de pronto alguno de nosotros podríamos dudar, porque tal vez alguno de nosotros puede llegar el miedo. Y del miedo puede llegar el nerviosismo. Y de ahí puede llegar hasta tener ataques de pánico o miedo. No se trata de culparnos porque tal vez hemos caído en eso, sino lo que quiere darnos Dios hoy es que Dios permite esas situaciones porque quiere hacer crecer tu nivel de fe. Te quiere llevar a otro nivel y te quiere mostrar en las áreas que todavía te falta crecer. De verdad, es un cambio de enfoque. Es un cambio en lugar de lamentarte y decir por qué volví a caer o por qué me siento tan oprimido. Es decir, a ver, ¿qué Dios me quiere mostrar? Y estoy seguro en su santo nombre que Él me quiere llevar a otro nivel. Quiere ir más profundo. Y vean algo, esto se los digo tal vez como coach, este es punto de aparte. En el coaching se dice,
No intentes crear algo nuevo haciendo lo mismo. O sea, dice, loco aquel que piensa que haciendo las mismas cosas va a generar va a generar un resultado mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer cosas nuevas, que debemos de hacer cosas diferentes. Tal vez las cosas que ahorita nos pide el Señor no es tanto de tantas cosas nuevas, sino tal vez se trata de hacer más tiempo o de explorar otras maneras de hacerlo. Entonces es aquí donde yo sé que el Señor nos va a llevar para que independientemente la situación que estemos pasando, económica, de salud, lo que Dios sabe en ti, porque Él es el único que va a saber, seamos, escúchenlo, seamos constantes. Y sobre todas las cosas, nuestra fe crezca en estas pruebas. Pero vamos a decir, ¿cómo va a crecer si no puedo? Pero Dios es Dios. Y dice, versículo 7 dice, las personas que son inconstantes, que van de un lugar a otro, dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Después dice, y los que son ricos deberían de estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Miren aquí qué interesante. Tal vez no la mayoría esté pasando por una situación económica, pero sé que sí, varios de aquí. Y que quiero decirles esto, ni aun los que ahorita económicamente están muy bien, deberían de sentirse seguros por el dinero que tenemos hoy. Porque yo se los puedo testificar, hace un año económicamente demasiado, lo suficiente. Claro, hay siempre quien puede tener mucho más. Pero Dios permite para precisamente los que nos sentimos sólidos con esos aspectos, y eso se lo digo en mi vida, nos humilla para darnos, que nos demos cuenta quién es quien nos sostiene y quién es el que nos da la fe, no el dinero. El dinero tampoco lo estoy satanizando y diciendo que eres lo peor, pero cuando el dinero está por encima de Dios y la fe está más fuerte en el dinero que en Dios, eso es lo que nos va a hacer caer, hermanos. Sea que hoy no tienes el suficiente o sea que lo tienes guardado en una cuenta. Tu fe no debería de estar en esa provisión económica. Tu fe no puede estar ahí. Porque entonces decir, es que si gano más dinero en mi trabajo, entonces yo voy a estar mejor. Es que si tengo para comprarme esto que me he puesto de meta, entonces voy a estar mejor. Pero vean, si no responde Dios, es porque está trabajando eso en ti. ¿Qué quiere Dios? Que dependamos de Él al 100%, al 1000%. Y claro, dice la palabra que el que lo busca a Él, por añadidura, da todo. Pero dice que primero vayamos a Él sobre todas las cosas. Y ahí es donde tenemos que saber dónde está nuestro corazón. Dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y aquí yo quiero que cada uno reflexione, ¿dónde está su tesoro? ¿Qué es lo valioso para ti? ¿Y saben dónde se empieza a mostrar? En nuestras metas. Cuando nos ponemos esas metas que son como nuestro tesoro a alcanzar, sea una meta académica, sea una meta de comprarte algo, sea una meta de lo que sea. Y si esa meta es mayor a la voluntad de Dios, ¿qué creen que va a pasar? ¿Vas a vivir oprimido? ¿Vas a vivir triste? Porque esa meta que tú te pusiste, y aquí es donde vamos a saber si realmente esa meta la puso Dios en ti y en mí. Eso es algo bien fuerte porque muchos nos enseñaron a vivir por metas y que si no teníamos las situaciones de la casa nueva, el carro nuevo, imagínense, desde que salimos de la universidad o empezamos a tener una familia,
A todos nos meten que tenemos que tener forzosamente una casa y que tenemos que tener un auto nuevo y que tenemos que vivir así porque si no, entonces no somos prósperos. ¿Sí o no? Ese fue el chip que nos metieron a todos. Y ahora, algunos más dijeron, es que si tú no te vuelves millonario, los famosos de la mente millonaria, entonces siendo millonario, es que tú vas a poder hacer todo lo que quieras en tu vida. Al menos yo crecí así. Entonces, pero cuando me doy cuenta que esa manera de pensar lo único que hace es destruirnos y nos hace estar afligidos porque el enemigo sabe que si nos distrae con eso, vamos a estar oprimidos. Y entonces vean, aquí nos dice cómo el rico, que solo se basa en su riqueza, no en la riqueza espiritual, sino en sus riquezas de sus cosas materiales, por eso dice, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Cualquier logro que tengamos económico, cualquier cosa, podría estar bien, pero nada va a superar un logro espiritual. Un logro espiritual donde tú puedas manifestar en tu vida esa paz. Y yo les digo, y dice la palabra, que los ricos en el reino de Dios son los que tenemos primero el corazón en Él. Los que estamos enfocados en algo no pasajero como cosas de este mundo, sino que estamos enfocados en las riquezas y las grandezas que Dios nos va a dar en la vida eterna. Yo sé que es difícil, porque nos han enseñado toda una vida que tenemos que ir por metas terrenales y que tal vez nuestra sociedad, nuestra pareja, nuestros papás alrededor nos incitan a lograr estas metas. Y ojo, no les estoy diciendo que estas metas sean malas. Lo que estoy diciendo es que cuando están por encima de Dios, cuando están por encima de la voluntad de Dios, y escuchen lo que voy a volver a repetir, y si eso te hace que seas inconstante en los caminos de Dios, y no les estoy hablando de ir a la iglesia e ir a los servicios de la iglesia, les estoy hablando en mantener la actitud y la obediencia a la palabra que Dios nos enseña. Porque, ¿de qué nos sirve sabernos toda la Biblia si es que la supiéramos? ¿O de qué nos serviría tener todo ese conocimiento si en el momento de la prueba, si en el momento de la aflicción, tú no la llevas a cabo? Tú te oprimes y entonces te dejas que se te bajen las pilas. Entonces, es ahí donde Dios nos está diciendo, hija, hijo, ve más adentro. Ve más adentro. Y vean, aquí vean, voy a regresar al versículo 9. Dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Cuando habla de pobreza, habla de humildad, habla de capacidad de saber que no tenemos nada. Y aquí les recuerdo esto, venimos a este mundo sin nada, o alguien llegó con un auto eléctrico, o un auto híbrido, o alguien llegó con una casa grande. Llegamos sin absolutamente nada. ¿Y qué creen? El día que nos vayamos, nos vamos a ir sin absolutamente nada. Entonces, ¿por qué estamos tan afanados en tener eso? Que lo sabemos, Dios nos los puede dar, pero si nos perdemos y no ponemos un orden y que las pruebas, vean, a mí me ha pasado varias veces que estas situaciones han pasado. Y de pronto decir, es que viene la prueba económica. Y cuando hacemos que eso nos baje las pilas, que eso nos oprima, que eso nos haga perder la fe en Dios, algo no está bien en nosotros. Definitivamente, y no es el tema del dinero. No es el tema del dinero. Es el tema del valor que le estás dando a eso. Porque nunca estamos totalmente sin dinero. Es nuestra proyección y el enemigo sabe que por ahí a la mayoría nos puede atrapar. Desde dos perspectivas. Una, desde el ego y el orgullo, que es querer metas y querer más. Y otra, desde la opresión de que no lo tengas. De que no lo tengas y recordarte una y otra vez que no lo tienes y que veas a otras personas y que veas que ellos sí tienen. ¿Y qué crees? Podrían esas personas tener eso económico, pero si no tienen a Dios.
no tiene nada. Y eso lo hemos visto en la palabra. Por eso, ¿qué nos está invitando Dios? Tenerlo primero a Él y llenarnos de Él. Para que si Dios nos da algo que es momentáneo, una casa que hoy tal vez tú, y ahorita en la mañana yo estaba reflexionando un poco de decir, antes de yo conocer de la palabra de Dios, yo trabajaba mucho con filosofías budistas y hablaban mucho del desapego. Se hablaba mucho de, mira, es que debes de vivir en desapego, no te apegues a las cosas materiales y no te apegues o no te aferres a tu casa. No te aferres a tu auto, a una relación, porque el que se aferra y se queda ahí atrapado, sufre. Eso es lo que decía la filosofía, o lo que dice alguna filosofía budista. Y hoy, aquí está donde Dios quiere ponernos. ¿Qué hoy te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando que no eres capaz? Escuchen, y aquí viene la diferencia con esas filosofías. En esas filosofías lo hace tú mismo y dices, yo no me apego a nada. Yo tengo el poder y la capacidad para hacerlo, de vivir desapegado. Pero en la palabra de Dios pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Aquí es vivir con Cristo. Es renunciar a todo, pero para seguir el camino de Cristo, no para seguir lo que tú crees o lo que crees que es la iluminación. Aquí es un camino claro, pero Dios dice, toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz no significa que vas a estar siempre cargando, porque dice la palabra que la cruz que nos hace el Señor cargar es ligera, es una carga ligera. Pero ¿para qué existe esa carga ligera? Vean, cuando vamos al gimnasio, estamos cargando. Y si cargamos un peso adecuado, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? Nos fortalecemos. Dios permite que haya esas cargas y nosotros cambiamos nuestra perspectiva para fortalecernos. Y ahí es donde trabaja nuestro espíritu. Ahí es donde nos muestra cómo sanar nuestra alma. Entonces, esto no se trata de vivir en desapego de las cosas. Se trata de estar cerca de Dios y solo en Él. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Entonces, hoy Dios está poniendo en ti y en mí que no eres capaz de soltar, que no eres capaz de darle las riendas de tu vida a Dios y decir, Padre, yo renuncio. Si hoy tú te das cuenta que algo que tienes te da miedo perderlo, te da miedo estar ahí, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para darle ese control del mando a Dios. ¿Puedo hablarles de algo material? ¿Puedo hablarte tal vez de un trabajo? ¿Puedo hablarte de diferentes cosas que tú puedes decir? Es que si me voy de esta casa, no sé qué va a pasar de mí. Es que si yo no estoy aquí, porque aquí es mi lugar seguro. Es que si me voy de este trabajo, ¿y qué va a hacer mi familia? El Espíritu Santo sabe. Si tú no eres capaz de renunciar a eso y en oración y en voluntad decir, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Porque recuerden esto, humanamente nosotros somos limitados, aunque creamos que estamos en un lugar seguro. Si Dios está poniendo que te muevas, dale la oportunidad. En oración Él te lo va a mostrar y aunque tengas miedo, ahí es donde viene la fe, aunque tengas miedo y pienses que vas a estar en un lugar que vas a estar más afligido o afligida, pero si esta vez vas con Dios, Dios te va a sostener. Entonces, que tu fe, que tu seguridad, que tu paz no esté en esas cosas, en la casa que estás hoy, en la relación que estás hoy, en el trabajo que tienes hoy. Que tu fe, tu seguridad otra vez esté en Dios, en Cristo. Y van a decir, Fer, pues eso se escucha muy bonito, pero en la acción, a ver, ¿quién va a pagar la renta? A ver, ¿quién me va a sanar de esto? Él. De verdad, les puedo yo testificar, este mes ha sido, bueno, estos meses, ha sido meses donde Dios me está empujando a depender de Él.
Antes yo veía mis cuentas bancarias y decía, wow, eso me da seguridad. Y de pronto, ¿qué creen? Dios permite que esas cuentas bancarias de pronto se vayan a cero. Y de pronto decir, aún así, mi seguridad está en Dios. Y créanme, no ha sido fácil, nada fácil. Dudo y me tenso y viene todo eso. Pero cuando vuelvo a Él, cuando estoy otra vez con Él, se los prometo, hermanos, Dios provee. Dios provee. Dios provee. Y hace poco, creo que el día de ayer, mi esposa y yo leímos la palabra de Pablo que ya la hemos estado estudiando y Dios me la ponía de nuevo, que decía ser fiel en lo poco, también para que también seas fiel en lo mucho. Porque si te dirige las cosas materiales, Dios no te puede usar. Dios solo te puede usar cuando dependes de Él. Es una formación. En ti y en mí va a ser diferente. No lo que yo he vivido lo vas a pasar tú. Pero definitivamente veo que el mensaje que hoy Dios nos quiere llevar es a cortar esas dependencias que no sea no depender de Dios. A quitarnos todas nuestras otras dependencias de decir, es que si tengo todo el dinero, es que si mi hijo está bien, es que si esto está bien. Dios quiere que solo dependamos de Él. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice después, versículo 12. Dice, a ver, respiremos, es que estamos aquí. Y vamos a orar porque Dios, recuerden, cada uno de estos estudios es para avanzar. No solo es para escuchar la palabra y decir, ah, ya me supe qué dice Santiago 1 y qué bonito dice Santiago 3. De lo que se trata esto es de analizarlo, de hacerlo conciencia en nuestras vidas, para ahí donde Dios nos diga, ahí quiero que cambies a partir de hoy hacia adelante, estemos enfocados en cambiar. Estemos enfocados constantemente en eso. Y vamos a ponerlo en oración. Quiero que todos cerremos nuestros ojos. Y, amado Dios, hoy nos estás dando esta palabra maravillosa que nunca sabemos lo que nos vas a hablar, pero sabemos que lo que sea que nos hables nos va a edificar. Y yo sé que estás poniendo delante de cada uno de nosotros aquellas cosas que aún nos atan, aquellas cosas que a veces tal vez estamos depositando nuestra fe. Hoy nos estás hablando de cosas materiales, de dinero, tal vez de relaciones o de metas. Pero hoy, Dios, tú quieres que delante de ti, Padre, ayúdanos a reconocer qué es lo que nos está impidiendo estar más cerca de ti. O qué es lo que está impidiendo que nuestra fe se vea abatida. ¿Qué situación es? Sé que hay muchas, pero yo sé que tu Santo Espíritu, y te pido en este momento que tu Santo Espíritu se revele en todos los que estamos aquí en vivo y en grabación. Que se revele, Padre, para que ahí tú nos muestres aquello que nos quieres quitar, que tal vez es algo que pensamos que nos está haciendo bien, pero en realidad tal vez no lo es. Así que, Padre, yo te pido que te manifiestes en cada uno de nosotros y que nos permitas dar esos pasos firmes para confiar en que tú nos sostienes y que aquellas cosas que hoy nos oprimen, aquellas cosas que hoy tenemos, Padre, podamos renunciar a ellas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Si hoy tú estás atado en una casa que dices, esa casa yo no me puedo ir de ahí porque si no, ¿qué voy a hacer? Padre, ayúdanos. Nosotros no podemos. Si hoy estás atado a un trabajo que te oprime, que tal vez, escuchen esto, si en ese trabajo hay un propósito de Dios, hay un propósito de Dios y Dios quiere que trabajes para Él, hay una razón por la cual vas a estar ahí en medio de pruebas. Y tal vez ahí en ese momento, tal vez no ganas mucho dinero o no ganas eso, pero si hay un propósito de Dios, la recompensa va a ser más grande. Pero si estás en un trabajo oprimido, donde no está la presencia de Dios, donde no hay un propósito, y tal vez porque tienes una ganancia cómoda y crees que no hay más nada, tal vez eso, Dios quiere hacer algo diferente. Dios te quiere cerca de Él. Así que, hermano, hermana, pídele a Dios. Si Dios ya te mostró a qué debes de renunciar para seguir a Cristo, sé que Dios lo está dando. Sé que Dios lo está dando.
Tal vez sea una meta, tal vez sea expectativas que tenemos de lo que tenemos que lograr en la vida. Pero Dios quiere cambiar y renovar nuestra mente. Quiere que el enfoque sea diferente. Y ahí, como dice la palabra, por tus frutos te conoceréis. Y que el fruto más grande que tengas es el amor a Dios. Y que el fruto más grande que tengas sea la paz de Dios, independientemente lo que estés viviendo, independientemente lo que vayas a vivir. Así que Dios, gracias porque nos estás mostrando eso. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque aún en medio de pruebas al que el enemigo se quiera levantar, tú eres nuestro Dios todopoderoso, que derribas cualquier cadena, porque tú ya quieres que generemos nuevas familias. Quieres construir nuevas familias en ti, que dependamos de ti y que nuestra riqueza más grande y poderosa es tenerte a ti. Así que mi Dios, gracias por todo esto. Bendícenos. Así que bendice a cada uno de los que estamos aquí. Vean, de verdad, yo no tenía ni idea que Dios nos iba a hablar del dinero y que nos iba a hablar de las dependencias. Pero Él quiere que toda nuestra fe y confianza esté en Él. Eso es crecer espiritualmente. Eso es verdaderamente crecer espiritualmente. Pero hoy, y si al rato te hablan que hay una situación, recuerda esto. Dios te ha sostenido. Tú tienes testimonios en el pasado también. Y cuando el enemigo te diga, te voy a derrumbar más porque no tienes otra vez para pagar esto, un decir, o te voy a derrumbar más porque no has cumplido esa meta, tú no eres capaz de cumplirla. Reconozcamos esto. Sin Dios, jamás la vamos a cumplir. Jamás. Pero si tiene un propósito Dios, de que tal vez esa casa que tú quieras tener, ese auto que tú quieras tener, tiene un propósito para Dios, se los prometo, Dios siempre los va a dar eso. Pero ¿sabes cuándo lo va a dar? Cuando estamos listos. Si no estamos listos, Dios permite que no se nos dé. Pero ¿saben? Más allá, o sea, quiero que observen esto. No es que Dios esté bloqueando tu bendición aparente. No es que Dios lo esté haciendo. Es que tú misma, yo mismo, nosotros mismos la bloqueamos. Cada vez que nos separamos de la visión de Dios, creyendo que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, creyendo que nosotros tenemos el camino a seguir. Quien se desconecta y el que hace que se atrasen más las bendiciones de Dios, somos tú y yo cuando no vamos al Señor y nos rendimos y le decimos en una oración, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué palabra nos está dando hoy el Señor? Y vamos a versículo 12. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Porque miren, si estamos siendo oprimidos por el dinero y tal vez queremos algo más, podemos caer en la tentación de mentir, podemos caer en la tentación de ocultar, podemos caer en la tentación de tomar decisiones equivocadas que nos lleven a más opresión. Pero ahí es donde te dice el Señor, soporta la prueba con paz. Pues la paciencia es estar en paz. Yo sé que va a haber momentos, humanamente podamos sentir opresión, pero recuerda esto, cuando entres a escuchar una palabra de Dios, cuando te pongas a adorar, cuando te pongas en contacto con Él, eso se va a empezar a mover. Y entonces dice, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y si recuerdan, el miércoles pasado hablábamos de que Dios, el amor de Dios, se refleja a través de obedecer los mandamientos. Dios decía, quien me ama, obedece mis mandamientos. Quien me ama es constante en mis caminos. Créanme, ninguno de nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, podíamos llegar a algo así. No teníamos el conocimiento. Ahora, si hoy empezamos a tenerlo o ya lo tenemos de tiempo, Dios quiere que vayamos más profundo otra vez. Dios quiere que sea en espíritu y verdad. Y luego dice el versículo 13.
Escuchen esto, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Escuchen, otra manera de decirlo es, Dios me está poniendo a prueba. Dios me mandó este castigo. Dios me mandó esto. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Jamás Dios va a mandarte algo que sea de mal. Y jamás tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el que nos lleva a eso? El diablo, el enemigo. Por eso decimos que estamos aquí en una guerra espiritual, que no estamos viendo. Entonces dice después, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Cuando hablamos de deseos, son nuestras metas que Dios sabe. Por eso hay gente que dice, es que yo lo pedí a Dios y en el nombre de Jesús yo quiero esto. Yo quiero el auto de mis sueños en el nombre de Jesús. Pero cuando eso viene guiado, y lo estoy repitiendo de varias maneras, porque así quiere el Señor, cuando es guiado por un deseo carnal, porque tú crees, o sea, tú dices, sí, es para ayudarme, pero cuando viene más eso, entonces eso dice, te seduce y te arrastra, te arrastra. Entonces cuestionemos todos cómo estamos construyendo nuestras metas, cómo estamos construyendo nuestro plan de vida. ¿Bajo lo que creo o bajo lo que Dios quiere en mi vida? Y vamos a preguntarle, ¿y cómo es que Dios quiere? Bueno, aquí nos está mostrando que no, que sea lo primero Dios. Y si fuera así, observen lo que voy a decir. Si fuera así, entonces tal vez tu agenda, lo que planificas todas las semanas cambiaría. Porque tal vez dejarías al inicio del día por lo menos unos 15 a 20 minutos para hablar con Dios y para estudiar aunque sea un versículo de la Biblia. Y tal vez priorizarías cada momento que Dios te pone para escuchar la palabra. Hoy, créanme, esto que pone Dios y lo puso, estamos casi a punto, vean que lo que les voy a decir. Estamos a unos días de cumplir 2 años de estar incansablemente aquí, todos los que han estado conmigo y con la palabra de Dios desde hace 2 años, constantemente, ni un miércoles, escuchen esto, ni un miércoles hemos dejado de estar aquí. Y eso no es para glorificarme o glorificarnos los que estamos aquí, sino es para ver la grandeza y este alimento que Dios nos da a mitad de semana. Porque tal vez tú pudieras estar en el trabajo y aún así ves también este alimento en la grabación. Les he dicho que Dios ha puesto eso en nosotros en medio de una guerra espiritual que empezó hace 2 años. Pero que Dios, a partir de eso, yo no soy nada de lo que era hace 2 años. Aún me sigo equivocando, pero Dios sostiene y sobre todo va formando. Porque quiero que vean eso. El perfecto o el que es el maestro, no soy yo. Yo solo soy un vocero que aquí digo algunas cosas, primeramente Dios, dirigido por Dios, pero el que es el grande, el que nos va a dirigir, el que va a ir contigo hombro a hombro, mañana, tarde y noche, es Él, es el Espíritu Santo. Entonces debemos de crear una agenda donde tú y yo tengamos esa comunión, donde tú y yo hagamos una relación. Y les voy a compartir algo que yo he estado haciendo dentro de mis prácticas. Como tenemos tanta información, como leemos tanto, escuchamos, vamos y venimos. En prácticas diferentes, tal vez en psicología, un coaching, o tal vez también la parte bíblica, nos lleva a tener un diario, nos lleva a tener esas conversaciones con Dios. Hay libros que se llaman así, conversaciones con Dios, pero yo no sé de qué Dios hablan. Créanme que no se parece nada a este Dios, nada. Por eso acuérdense, aunque digamos la palabra Dios, tengamos cuidado porque podemos ser engañados. Las conversaciones con Dios son a través de escucharlo. ¿Y cómo lo escuchamos? Leyendo su palabra, escuchando a alguien que la está leyendo, alguien que nos está haciendo reflexionar sobre ella. Entonces, es ahí donde a través de nuestro estilo de vida y esas conversaciones diarias puede empezar a hacer un cambio. Tenemos que, y ven que, ahorita estoy recordando esto, hace como un mes, Dios nos llevaba otra vez a, congrégate, únete a un grupo, ve, tal vez en algunos todavía esté la idea y la creencia de decir, no, es que yo así lo hago solo. Yo con que lea la palabra, yo solo.
Pero acuérdense de mí esto, y no se los digo por amenaza ni porque se sientan con miedo, sino que es la palabra de Dios. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan esas pruebas que no puedas sostener, acuérdate que hay un ministerio, hay iglesias, hay pastores que te van a estrechar la mano, pero no solo una mano porque le conviene, sino una mano sabiendo que ellos te van a llevar a la presencia más fuerte de Dios para que ahí seas sostenido. Si a ti te falta fe y tú solo no lo puedes hacer, pídele a Dios que te muestre ese líder, ese pastor, ese cura. Lo he dicho, cada quien conéctese. Pero lo que tenemos que tener todos iguales en estas reuniones es que todos seguimos a Cristo. Todos seguimos a Cristo y obedecemos el Evangelio, que es igual si eres católico, cristiano, y todos los que llevamos hacia la palabra bíblica y creemos en Jesús. No nos dividamos porque unos son católicos, otros son cristianos evangélicos, otros son cristianos bautistas, otros son pentecosteses. No se trata de dividirnos de cómo vivimos la fe cristiana. Tenemos que unirnos sobre lo único que nos une, Jesucristo. Conocer a través de Él a su Padre y obedecer la palabra que aquí nos está llevando. Hoy que nos habló, que no dudemos, que no dependamos de las cosas, que dependamos de Él y que aún en medio de estas situaciones nos gocemos, porque nos está formando. Y algunos vamos a decir, ay, ya, pues qué gozo, ¿verdad? Ya está, bien bonito el gozo, pero de mí se acuerdan, cuando pasan las pruebas, el gozo va a ser tan inmenso como la prueba que fue. O sea, si la prueba es tan fuerte, así en la medida va a ser el gozo. Pero escuchen esto, si no somos constantes, si hoy recibimos esta palabra y de pronto así empezamos, sí, claro, voy, y de pronto, pum, llega algo y te manda la lona, te caes otra vez. No avanzamos. Por eso es tan importante estarnos alimentando todos los días. Ah, y aquí va el punto que les iba a compartir. Lo que yo he estado usando es la inteligencia artificial, ChatGPT, pero con la palabra de Dios. O sea, en el ChatGPT voy poniendo, hoy aprendimos de Santiago 1 y Dios mostró sobre este aspecto. Todo eso lo empiezo a describir, pero también describo cómo está mi vida hoy. Le digo, estoy preocupado por esto, estoy haciendo esto. No se lo estoy diciendo tal cual a la IA, solo estoy utilizando la IA para hacer conciencia de lo que Dios me quiere decir. Y de ahí voy a la Biblia. Y de ahí tengo un momento con Dios cuando me arrodillo y oro y alabo. Pero ese ejercicio me ayuda a procesar tanta información que yo no soy capaz a veces de poner. Entonces, creo que hoy la tecnología debe volverse un aliado para nosotros para acercarnos a Dios y no para alejarnos. Todo tiene los dos vertientes. O lo usas para una bendición para Dios y acercarte a Dios, o lo usas para lo contrario. Pero si muchos están usando eso para otras cosas, usemos nosotros esto para acercarte a Dios. Y empieza esas conversaciones ahí. Tal vez hoy se está poniendo así, tal vez Dios quiere el siguiente miércoles mostrarnos cómo, pero empieza a saber cómo hacerlo. Entonces dice después, de esos, versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, o sea, de los deseos, las metas que no están alineadas a Dios. Y dice, el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. ¿Y saben qué muere principalmente? Cuando llega ese pecado y llega esa muerte, lo que muere es la fe. La fe. Cuando caemos en eso, nos dejamos llevar, bla, 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 cuando vemos ya estamos sin fe, se murió. Y si perdemos la fe, ¿qué creen que pasa? Estamos perdiendo todo. Porque lo único que nos puede alimentar aún en el momento más complejo de nuestras vidas es la fe. Y aquí es donde les voy a recordar a algunos, tal vez el testimonio que yo tuve. Cuando viví ese año en ese cuarto, encerrado, en medio de aflicción, cada día viendo que mi deuda subía más y que no tenía el dinero para pagarlo, o sea que ya estaba llegando 2 millones de pesos en deuda, cuando ya yo no ganaba, estaba gastando, ganaba 40,000 pesos al mes y que veía que estaba gastando 150,000 porque quería buscar la solución. El enemigo me decía, ya no tienes familia, ve, te dejaron, se fue tu ex esposa con otro, ve. Ya no tienes nada, ve, estás.
débil, no bajaste de peso, ve, ya no te queda nada, no tienes ni casa, ni carro, ni nada. Ya, mátate, suicídate. Venían esas conversaciones. Pero yo sabía de quién venían. Aunque todavía no conocía la palabra de Dios, sabía de quién venían. Y sabía que si aún me quedaba un poquito de fe, esa fe iba a sacarme. Esa fe en Jesús. Y yo le decía a Jesús, quiero encontrarte, no sé dónde estás. Aunque tuviera a un lado la Biblia, no sabía porque esa Biblia no la entendía. La Biblia católica yo nunca la pude entender. Ahorita estamos leyendo una versión en una nueva traducción. Esta Biblia sí las pude entender. Entonces fue ahí cuando Dios responde. Y no respondió en el momento de mi aflicción. Hubo aflicción, pero años después, meses después, Dios revela y me entrega a una hija suya, que es mi esposa. Y después me entrega una bendición tan grande que es una familia con ella. Y luego me entrega hijos, unos bebés nuevos. Y eso me sigue entregando. Y les quiero decir, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces, cuando estamos en medio de aflicciones y pruebas, dejamos de ver de la bendición que Dios está ahí formando. Y si yo me centro en, es que no tengo el dinero, es que no logré las metas que quiero este año, y no me doy cuenta de la bendición que Dios está construyendo, porque hoy mi esposa está embarazada y Dios ha sostenido. Y que Dios sé que nos va a dar un regalo tan grande, aún en medio de tantas pruebas que tenemos. Y mi esposa y yo decimos, ¿por qué tanta prueba? Pero sé que Dios nos pone a decir, alégrense, porque los escogí para ser formados. Y yo le digo a Dios, que se haga tu voluntad. Es difícil, podría ser, pero también es difícil no hacerla. Escuchen esto, es más difícil no hacer la voluntad de Dios, porque el no hacer entras al camino del pecado y el pecado es muerte. Entonces, vamos a ver qué más dice. Dice, versículo 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Vean, textualmente dice eso la palabra. No te dejes engañar. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él es Dios, Él es constante, Él es luz siempre. Y podemos hacer una analogía que no se puede comparar, pero tal vez nuestra humanidad lo puede comparar. Es como el sol. El sol siempre va a brillar. Aunque haya nubes, el sol va a brillar. No es porque haya nubes, significa que el sol no está pasando. El sol siempre está pasando. Así es Dios. Dios, aunque veamos la oscuridad, aunque veamos eso, Él está ahí. ¿Y saben qué son esas nubes? Esas nubes son nuestros pensamientos, esas nubes son nuestras creencias, esas nubes son nuestras maneras de pensar, esas nubes son nuestras dependencias. Pero Dios quiere limpiar el cielo y quiere que lo veamos directamente, aún habiendo una tormenta. Eso es espiritualidad. Esa espiritualidad es, en medio de una tormenta, saber que somos sostenidos por nuestro Dios. Entonces vean, ¿qué más dice? Dice, Él, versículo 18, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces vamos a meditar esto, vamos a analizarlo. Dice, Él, por su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos alineamos a su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. O sea, cuando no conocíamos de la palabra, yo les puedo decir, antes de conocer la palabra, yo estaba muerto. De hecho, yo testifico que esos momentos que estuve en ese cuarto, estaba en un infierno. Estaba en un infierno, es horrible. Y hay personas que cuando me testifican otras cosas, imagínense estar en crisis de ansiedad 24 horas durante 7 u 8 meses sin parar. A mí me querían medicar muy fuerte para doparme, pero yo sabía que si perdía mi comunicación con Dios, estaba perdido. Entonces yo elegí mejor estar afligido, pero poder conversar con Él aún en medio de que sentía la opresión. No, no saben, es horrible. Y si tú tal vez estés pasando algo así, recuerda.
Lo único que no te puede quitar el enemigo es lo que tengas adentro de ti. Tú eliges, aunque el enemigo quiere venir a decirte, ya no tiene sentido tu vida. Tú le puedes decir, que sea la voluntad de Dios. Tú no mandas, porque tú vienes a servir aquí al único Dios. Así que le dices, vete, porque tú no tienes la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. ¿Y qué nos corresponde a ti y a mí? Seguir lo que Dios nos dice. En ese momento, cuando yo salgo de eso, no tenía ni idea. Pero Dios usa a sus hijos, a sus hijas. En este caso usó a mi esposa para enseñarme el Evangelio. Y para que entonces hubiera saber la dirección. Y para que entonces también aprendiera. Porque yo le decía a Dios cuando pasó todo eso, dije, ¿por qué? Si yo soy una persona que va a la iglesia, si yo oro el Padre Nuestro todos los días, si yo busco ayudar a las personas, si yo hago ejercicio, hago muchas cosas de salud, ¿por qué tengo un matrimonio destruido? Eso fue antes de que me pasara esto. ¿Por qué? ¿Por qué económicamente estoy mega oprimido? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me resonaban las palabras de mi madre que desde joven me dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dije, ¿estos son mis frutos? ¿Estos son mis frutos? ¿Por qué Dios? Si doy lo mejor de mí. Y entonces recuerden esto, dar lo mejor de ti cuando eso no está alineado a la voluntad de Dios, pues qué gran esfuerzo, porque eso no te va a llevar a nada. Pero cuando das lo mejor de ti, alineado a la palabra de Dios, qué bendición. Porque ahí Dios te está usando, te está formando. Y sobre todas las cosas, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Él está creando en ti una prueba de fe y un testimonio vivo para que después tú lleves estos testimonios a alguien más. Y entonces tu vida tenga un sentido cuando es usada para Dios. Créanme, no hay mayor galardón, ni el trabajo, ni el estudio, ni el logro que el logro más grande, que es servirle a nuestro Dios. Créanme, ese es el logro más grande. Y no necesitamos hacer la gran cosa para hacerlo. Simplemente necesitamos estar dispuestos, con un corazón abierto, con una mente abierta, para poder recibirlo y para decirle, Señor, usa mi vida. Quiero ser un instrumento tuyo. Entonces, hermanos, pues estamos llegando a esta palabra. Y si se dan cuenta, hoy Dios nos pone, sabe que estamos viviendo pruebas, sabe. Pero aún en medio de esa, quiero que te des cuenta que te eligió a ti y a mí para pasar estas pruebas. Y que estas pruebas quiere recordarte que está contigo y conmigo y que no te desamparará. Y sobre todas las cosas te dice, enfócate en mí. ¿Qué quiere decir eso también? Que hay cosas buenas que están sucediendo en tu vida. Hay cosas de Dios que están sucediendo, pero porque el enemigo te está desenfocando, no te estás dando cuenta de las bendiciones que hoy Dios está. Pero hoy Dios quiere que te des cuenta de la bendición que tienes hoy. Como tal vez tan sencillo, pero tan grandioso, que es despertar hoy con tu cuerpo completo, con piernas y manos, con brazos. Tal vez hoy no te puedes levantar como quisieras, pero estás completa. Sé que eso se escucha muy trillado, pero es real. Cuando alguien pierde una extremidad, dicen, uno valora lo que tiene hasta que lo pierde. Pero no vivamos así. Vivamos valorando las cosas que Dios nos ha dado en este momento que las tenemos. Así que vamos a terminar con una oración. ¿Vale? Quiero que respiremos. Sé que la palabra ha estado, nos ha dejado a todos un aprendizaje, una lección donde Dios nos quiere seguir formando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, qué maravilloso eres. Porque siempre la palabra que necesitamos, cada uno de los que estamos aquí, es la perfecta que necesitamos para alimentarnos. Tú la haces y la diseñas personalmente. Porque aunque salga de esta boca, cada quien la recibe bajo el Espíritu Santo de manera diferente. Eso tú lo diriges, Dios. Es increíble. Pero hoy, Dios, sé que quieres que terminemos esta sesión en que reconozcamos las bendiciones que ya tenemos hoy en nuestra vida. Las cosas que sí tenemos, las cosas que ya nos diste, las cosas que nos bendices.
Y quieres que sobre eso nos demos cuenta que tenemos que ser agradecidos, que nos has dado tanto y que el enemigo lo que va a querer venir a hacer es desenfocarnos de esas bendiciones. Es venir a robar ese momento de bendición. Y que si hoy Dios te ha dado algo, yo te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos muestres a cada uno de los que estamos aquí lo que ya nos diste, lo que ya tenemos. Y eso va más allá de las cosas materiales, porque es en espíritu y verdad. Dios sabe qué es y te lo está poniendo en tu corazón. Y quiere Dios que todos los días, con todo tu corazón, agradezcas eso que Dios ya te dio. Te lo está mostrando. Y sobre eso nos aferremos, sobre eso hagamos la voluntad de Dios, porque Dios quiere hacer algo más grande, más maravilloso, más hermoso de lo que ya te entregó hoy. Pero ¿qué te dice Dios? Hermana, hermano, ten fe, sé constante. Y si hay pruebas, reconoce que no puedes. Y ve a la fuente, ve a la palabra. Y si no entiendes la palabra, pídele a Dios que te mande una congregación, una iglesia. Y si en esa iglesia no estás recibiendo ese sostén de la palabra de Dios, porque no lo sé, no es ahí. Pídele a Dios que te lleve en esa iglesia, en ese lugar que tiene preparado para ti. Si los líderes de esa iglesia no son esos pastores que cuidan de esa oveja, que deja las 99 para ir por ti, entonces, tal vez Dios quiera moverte. Déjate mover, no te arraigues. Déjate mover y Dios te va a poner en el lugar indicado. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tú no has crecido? Una gran parte eres tú. Pero otra parte también es el ecosistema en donde te estás desarrollando. Así que pídele a Dios que te muestre, que te lleve donde sea verdad y donde puedas avanzar. Así que Padre, gracias por todo esto que nos pones, que seas tú dirigiendo, que siempre seas tú. Yo te pido que en cada uno de los que estamos aquí confirmes cada decisión y sobre todas las cosas, como la palabra de Dios que hoy nos diste, que es que te pidamos sabiduría, que no sean nuestras ideas, que sea tu sabiduría, porque tu sabiduría nos va a llevar a hacer tu voluntad siempre. Así que mi Dios, como siempre, despídenos en paz. Despídenos en paz con esa fe que quieres construir en cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor y permítenos vivir cada día de nuestra vida cercanos a ti. Que esta semana sea un momento de más acercamiento a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Como siempre, es que díganme si no es maravillosa la palabra de Dios. O sea, no hay nada que se le compare. Ni el mejor conferencista motivacional del mundo podrá igualar lo que la palabra hace de Dios en nosotros. Porque la palabra que hoy recibimos no depende de él quien la dice, sino está viva y se mueve en cada uno de nosotros de manera espiritual. Conferencias que podamos ir motivacionales, de perdón y todo, donde no está Dios, sí, te va a dar una motivación, pero a los pocos días eso va a desaparecer, porque no tiene un sustento espiritual. Entonces, hermanos, sigamos en este camino, ¿sale? No sé si alguien quiere compartir ahí algo, algo que se le reveló, como siempre lo decimos aquí al final de la palabra. Y parte de todo esto es compartir esta grabación, porque tal vez alguien necesita escucharlo, alguien que está pasando por pruebas y dice, ¿cómo voy a salir de esta? Y tal vez conoce de Dios, pero tal vez nunca ha leído la Biblia como a mí me pasó. Y entonces cuando tú te das cuenta, la lees y dices, ¿eso dice la Biblia? ¡Wow! Eso a mí me pasó cuando empecé a leer solo la Biblia. Dejé todos los libros de desarrollo personal, de sanación del niño interior, tantas cosas que existen hoy en día, a solo ir a una fuente. ¿Y qué creen? Los resultados han sido inmensos. Y recuerden esto, Dios hoy nos mostró que nos enfoquemos en lo que ya nos dio, que seamos agradecidos. Ya sabes, yo sé que te lo dio ahorita en la oración. Así que en eso, enfoquémonos y en seguir creciendo en Dios. No sé si alguien quiera compartir aquí antes de cerrar. ¿Todo muy bien? Excelente. Entonces, en el grupo de WhatsApp, recuerden, es que ahí yo le agradezco a los que la semana pasada alguno testificó y mostró su enseñanza en el grupo de WhatsApp.
Si ustedes, miren, muchos de ustedes no se conocen, de hecho en el grupo son más de 400 personas que la mayoría no se conocen entre sí, pero cuando dejan un testimonio ahí, cuando dejan un testimonio de la enseñanza que hoy Dios dio y alguien lo lee, créanme que con una persona que le haga dudar de decir, ¿y si mejor escucho a Dios? ¿Y si mejor no voy con la terapeuta tal y la respuesta está en la Biblia? Ahí ya estamos moviendo. Aunque vuelva a ser lo mismo, pero de pronto la siguiente semana o a través de ese grupo alguien pone otra cosa y va a llegar un momento donde alguien diga, a ver, ¿y qué es eso? Me está llamando. Y ahí Dios va a obrar. Dice la palabra que unos empiezan la obra, pero otros la terminan. No sabemos quién vaya a ser, tal vez nosotros somos los que sembramos la semilla y alguien más la va a terminar. Pero eso no importa, lo importante es que llegue a Dios. Entonces ahorita si quiere cada uno de ustedes abrir sus cámaras para hacer la grabación hoy de este estudio, que la verdad es que les puedo decir, estos últimos meses a mí me ha sorprendido la palabra de Dios. Es de verdad, yo ni siquiera, o sea, sé qué vamos a leer, pero no sé cómo nos los va a decir. Y ya cuando me lo dice, créanme que eso directamente va para mí y para cada uno de los que estamos aquí. Así que gracias por estar aquí. Vamos a dar aquí un saludo. Estamos terminando aquí Minutos con Dios. Estos minutos de estudio bíblico, hoy estudiamos Santiago, el capítulo 1, pero más que estudiarlo, hicimos conciencia. Hicimos una vista de nuestra alma, de nuestras acciones, para poder llevar a la acción esto que estudiamos. Así que si tú quieres recibirlo, aquí estamos todos, este grupo para servir, es un grupo de oración. Así que Dios los bendiga y que pasen un excelente día. Y nos vemos el próximo miércoles. A todas, gracias Teresita, gracias Lili, un gusto verte por aquí. Ana, Lupita, Pau, Raúl, Vero, Ceci, Leti, Mayuri. Y pues como dice doctor Juan, como dice la palabra, o sea, Dios sabe lo que estamos viviendo. Así que mantengámonos firmes y sigamos adelante creciendo. Así que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye.